Buenas a todos, ¿cómo andan? Espero que la estén pasando lo mejor posible en esta cuarentena que nos tiene loco a todos. Les voy a dar una clase de lo que es el Estado, el origen, la definición, los elementos, cosas que venimos trabajando hasta recién, pero esta vez con un video y con audio explicativo. Principalmente para que entiendan qué es lo que yo quiero que les quede claro, ¿sí? Cuando termine el video les voy a dar una actividad que va a estar explicada, esa la van a tener que hacer, yo la voy a subir en modo en un PDF y ustedes las van a contestar mediante mensaje o subiendo la actividad a la página principal de Edmodo, como ustedes lo prefieran. Bien. Como todos sabemos y como está en el cuadernillo en la página 1, muchas veces escuchamos hablar de el Estado. Por ejemplo, sabemos que los impuestos los pagamos al Estado, que los que trabajan aportan su jubilación al Estado, que el PAM y la AFIP son instituciones del Estado, que las escuelas también son instituciones del Estado. Por eso nos llevamos a la pregunta de ¿qué es el Estado? Y es lo que yo quiero que quede claro. Para entender lo que es el Estado, tenemos que entender primero cómo se origina el Estado. El hombre, por su naturaleza humana, de animal, lleva en su esencia una necesidad de relacionarse con otros seres humanos. Para que esta relación entre los distintos seres sociales sea conveniente, tiene que existir o se tienen que adoptar pautas y normas para que esta convivencia sea pacífica, ordenada y duradera. Estas pautas, que en un primer momento se empiezan a crear, luego se transforman en normas y leyes. Estamos hablando de sociedades del año 20.000 o 30.000 AC, o sea, antes de Cristo. Estamos hablando de las primeras comunidades cazadoras recolectoras que eran nómades, o sea, no tenían un lugar fijo donde estar, pero sí tenían relación entre ellos que hacían y formaban una comunidad. Para que esas comunidades puedan tener una relación pacífica o para poder seguir existiendo como comunidad, existían pautas de convivencia o tradiciones que se fueron heredando de generación en generación. ¿Quiénes eran los encargados de que estas pautas o tradiciones se cumplan? Generalmente existía un anciano, un guerrero o un hombre fuerte que se encargaba de hacer cumplir esas pautas de convivencia. Bien, cerca del año 10.000 a.C. surge lo que se conoce en historia como la Revolución Neolítica, que este momento es cuando el hombre comienza a domesticar las plantas y animales y surge la agricultura y la ganadería. Vos cuando querés dedicarte a la agricultura o a la ganadería, tenés que estar en un lugar estable. ¿Por qué es tan importante esta revolución neolítica? Cuando el hombre conoce la agricultura y la ganadería, es porque los pueblos comienzan a ser sedentarios. O sea, vos para cuidar un cultivo necesitas estar cerca y estar al lado. Si te dedicás a la ganadería, no podés estar trasladando los animales continuamente, sino los tenés que tener dentro de una especie de corral o territorio o parcela de tierra para poder alimentarlos. Cuando los pueblos pasan a ser sedentarios, necesitas otro tipo de organización. Y ahí es donde se empieza a ver lo que conocemos al día de hoy, el surgimiento del Estado. Comienzan las ciudades-estados. Estamos hablando del año 3000 a.C., donde surgen las primeras ciudades-estados. Y es allí donde empiezan a surgir las características que nosotros hoy conocemos sobre el concepto de Estado. Por ejemplo, surgen leyes que regulan la vida social de esas comunidades, un ejército que son los que van a cuidar esas propiedades para que no les roben los cultivos, no les roben el ganado. Hay una delimitación del territorio, que es lo que le corresponde a cada aldea, y hay una especie de aparato administrativo, o sea, quién se encarga de hacer qué actividad. Estamos hablando de forma muy reciente, que es, estamos hablando de 3000 años antes de Cristo, no es lo mismo que conocemos ahora. Estamos hablando de una forma de organización incipiente. Los estados modernos, o sea, ¿cuándo surge el estado moderno como lo conocemos ahora? Empiezan a surgir
en un largo proceso que comienza en Europa a partir del siglo XIII y se consolida más perfectamente como Estado-nación recién cuando surge la Revolución Francesa, ¿sí? Ahora, ¿cuándo podemos hablar que un Estado es legítimo? O sea, que es legal. Un Estado es legítimo cuando quien manda ese Estado es reconocido por la comunidad. O sea, quien está dirigiendo ese Estado tiene el apoyo de todas esas personas a la que manda. Y a su vez es reconocido por un Estado externo. Por ejemplo, la Argentina es un Estado porque está legitimado por nosotros que vivimos en él, y a su vez es legítimo porque, por ejemplo, otro país como puede ser Uruguay, Brasil, nos reconoce como Estado, nos reconoce como tal. Dentro de las definiciones de Estado que ustedes tienen en el cuadernillo, en la página 2, la que a mí más me interesa y me parece que es la que abarca todas las definiciones, es cuando habla que es una institución política principal de la organización de la sociedad moderna. Es lo que expliqué anteriormente. Tiene la capacidad de establecer y hacer cumplir reglas de comportamiento y convivencia en un determinado territorio. Tiene la función de mantener el orden en su jurisdicción. Para ello, o sea, para poder mantener el orden, recurre a dos instrumentos muy poderosos. El uso legítimo de la fuerza. ¿Por qué legítima? Porque es legal. Por ejemplo, las instituciones de seguridad, como pueden ser las Fuerzas Armadas y la policía. Y a su vez, el otro instrumento es el derecho, o sea, un conjunto de normas, que en este caso serían leyes, en este caso están en la Constitución, que organizan las instituciones de la sociedad.